Imaginen la siguiente escena. Un hombre japonés de edad avanzada, con el porte de quien ha dedicado su vida al trabajo y al sustento de su familia. Sus manos, que deberían sostener a sus nietos, tiemblan violentamente mientras empuñan unos cables eléctricos con el cobre al descubierto. Este hombre llora en silencio mientras se ve forzado a aplicar esos mismos cables sobre el cuerpo de su propia niña de 5 años. La razón: un individuo sentado en un sofá cercano, vestido con un traje impecable, bebe té con una calma absoluta y le ha informado que la niña requiere disciplina. Si se considera que ciertas reuniones familiares pueden ser tensas, este relato revela una dimensión del horror difícil de concebir. Este análisis aborda la historia de un psicópata que, sin necesidad de levantarse de su asiento, logró transformar a toda una familia en el instrumento de su propio tormento. Nos adentramos en el caso ocurrido en Kitakyushu, Japón. Se trata de un expediente de una oscuridad tal que numerosos medios de comunicación tradicionales han optado por suavizar los hechos, dada la dificultad del ser humano para procesar ciertos niveles de atrocidad. Es necesario dejar de lado la imagen convencional del homicida impulsivo que actúa por arrebato. El caso nos transporta al Japón de finales de la década de 1990, al interior de un apartamento sellado en la ciudad de Kitakyushu, para analizar la figura de un depredador que rara vez se manchaba las manos. Este individuo había descubierto una fórmula aterradora: el método exacto para vulnerar la psique humana hasta conseguir que sus víctimas se infligieran daños indecibles entre sí bajo su absoluta dirección. Para comprender la génesis de esta pesadilla, primero debe examinarse la naturaleza de Futoshi Matsunaga. Matsunaga no era un marginado social. Poseía un carisma magnético y una inteligencia notable para el engaño. Vestía con ropa de alta costura, conducía automóviles de lujo y desplegaba una sonrisa meticulosamente diseñada para desarmar a cualquiera en cuestión de minutos. Utilizaba la empatía como un arma letal para infiltrarse en la vida de los demás hasta que la puerta de salida dejaba de existir. La prueba viviente de este poder de manipulación fue su primera víctima principal, quien irónicamente se convertiría en su cómplice coaccionada, Junko Ogata. No se ha podido determinar con exactitud cómo se conocieron, aunque es plausible imaginar un encuentro casual en el que él la sedujo utilizando los encantos previamente descritos. Junko no era una joven vulnerable o sin recursos. Pertenecía a una de las familias más acaudaladas, respetadas y tradicionales de la región. Contaba con una educación exquisita y un futuro prometedor. Sin embargo, Matsunaga la seleccionó como su proyecto personal. Las transcripciones judiciales revelan su método. Primero, la aisló emocionalmente convenciéndola de que su propia familia la envidiaba y la detestaba. Posteriormente, inició un proceso de humillación privada, erosionando su autoestima gota a gota hasta que ella sintió que carecía de valor alguno sin la aprobación de él. No obstante, el control verbal no era suficiente para el nivel de dominio absoluto que Matsunaga exigía. Necesitaba quebrantar el instinto de supervivencia de sus víctimas. Es aquí donde introdujo el elemento que definiría el caso: la electricidad. No utilizaba armas convencionales. Había modificado cables eléctricos a los que adaptó pinzas de cocodrilo en los extremos. No aplicaba las descargas como simple castigo, sino como un método de condicionamiento extremo, similar al adiestramiento animal en un laboratorio. Si Junko lo viraba a los ojos sin autorización, recibía una descarga. Si tartamudeaba de responder, otra descarga. Si lloraba con demasiada intensidad, otra más. Creó un ambiente de terror tan impredecible y constante que las víctimas nunca sabían qué acción mínima desencadenaría la agonía física. Es crucial comprender la biología del terror en este contexto. Al someter a un cuerpo humano a una privación extrema de sueño, a la falta de alimento y a descargas eléctricas aleatorias, el sistema nervioso colapsa por completo. El cerebro se satura de cortisol y adrenalina hasta que los circuitos del pensamiento lógico, la capacidad de rebelión y la esperanza simplemente se desconectan.
La víctima entra en un estado de supervivencia primitiva, en el que ya no planea una fuga a futuro, sino que únicamente se concentra en evitar el dolor los próximos 5 minutos. Matsunaga conocía este mecanismo. Sabía que al mantener sus sistemas nerviosos en un estado de alerta máxima permanente, sus víctimas perderían su identidad, su voluntad y su humanidad, convirtiéndose en marionetas vacías dispuestas a cumplir cualquier orden con tal de detener el sufrimiento. Para un psicópata con delirios de grandeza, quebrar a una sola persona no era suficiente. Matsunaga ambicionaba el imperio económico de la familia Ogata. Era un parásito financiero. Obligó a Junko a realizar llamadas telefónicas a sus padres a horas intempestivas, llorando de manera desconsolada, solicitando sumas de dinero desorbitadas para cubrir deudas ficticias o escándalos inventados por él mismo. Jugaba con el temor de unos padres tradicionales a que el buen nombre de la familia quedara manchado en la prensa. Durante meses, drenó sus recursos económicos a distancia, debilitándolos psicológicamente para el golpe definitivo. Finalmente, el padre de Junko, Takashige Ogata, un respetado hombre de negocios, decidió intervenir personalmente. Se dirigió al apartamento donde su hija convivía con Matsunaga con la intención de rescatarla. Matsunaga, como una araña en el centro de su red, los esperaba. Cuando los padres cruzaron el umbral, él no mostró una arma, sino una carpeta repleta de documentos falsificados, fotografías humillantes de Junko y mentiras meticulosamente construidas sobre supuestos delitos financieros. Les advirtió que si abandonaban el lugar, la policía los hundiría y acabarían en prisión. En cuestión de horas, mediante una combinación de chantaje emocional, gritos calculados y la primera demostración de los cables eléctricos para establecer la jerarquía de poder, logró que los padres, aterrorizados, se sentaran en el suelo y se rindieran ante un hombre de 30 años vestido de traje. Consciente de que la unión de la familia podía generar resistencia, Matsunaga instauró un sistema de castas dentro del apartamento. Creó una jerarquía variable. Él era el dios intocable, y por debajo rotaba la posición de los miembros de la familia. Un día el padre era el jefe de los prisioneros, al día siguiente era tratado como escoria. Los obligaba a delatarse unos a otros. Si la madre dirigía una mirada inapropiada a Matsunaga, la hija debía reportarlo para ganar su favor. Si no lo hacía, y él se enteraba, ambos recibían descargas. En pocas semanas, destruyó los lazos de sangre forjados durante décadas, transformando el amor incondicional de una familia en una competencia salvaje por la mera supervivencia. ¿Qué elementos crees que hacen a un psicópata tan efectivo para manipular tanto a las personas? ¿Tú consideras que es posible recuperarse de un trauma tan profundo como el que vivieron las víctimas? ¿Crees que la sociedad deba privilegiar la rehabilitación o el castigo para personas como Matsunaga? Cabría preguntarse, ¿por qué no gritaban? ¿Por qué no rompían una ventana y huían? Sobre todo en los momentos en que Matsunaga no se encontraba en la misma habitación. La respuesta reside en el terror psicológico llevado a su máxima expresión. Matsunaga les había lavado el cerebro haciéndoles creer que el apartamento estaba plagado de micrófonos y cámaras ocultas de última generación. Les hizo creer que él era un alto miembro de la Yakuza y que si intentaban algo, sus sicarios asesinarían a todos sus conocidos. La paranoia era tan asfixiante que la familia dejó de comunicarse entre sí. Incluso, cuando él dormía, se convirtieron en sus propios carceleros. Se vigilaban constantemente, aterrorizados ante la posibilidad de que un suspiro fuera mal interpretado. El apartamento no necesitaba cerrojos externos. La verdadera prisión estaba encriptada dentro de sus mentes, bloqueando cualquier impulso de fuga. Pero aún faltaban piezas en esta macabra ecuación. La hermana menor de Junko, Rieko, su esposo Kazuya y sus 2 hijos pequeños, de 10 y 5 años. Matsunaga necesitaba reunirlos a todos para tener control total sobre el patrimonio familiar. Obligó a los padres, ya destrozados y condicionados, a llamar a su otra hija con el pretexto de un grave problema familiar que requería su presencia inmediata. Al cruzar la puerta, Rieko esperaba el consuelo de un abrazo familiar.
En cambio, se encontró con sus padres y su hermana demacrados, sentados en el salón con la mirada perdida, y a un extraño, sonriendo en el centro del salón. De repente, 7 personas se hallaban atrapadas en unos pocos metros cuadrados. A partir de este punto, el nivel de deshumanización documentado en las transcripciones judiciales resulta profundamente perturbador. En aquel apartamento de Kitakishu, incluso las necesidades fisiológicas más básicas se convirtieron en un privilegio. Ir al baño no fue un derecho, sino un permiso que debía ser rogado a Matsunaga. Si él estaba de buen humor, concedía 1 minuto exacto con la puerta abierta mientras profería insultos. Si estaba de mal humor, lo cual era frecuente, prohibía el uso del inodoro durante días. Es difícil de mencionar la humillación de una familia de clase alta, educada en los más estrictos códigos de respeto, viéndose forzada a hacer sus necesidades en botellas de plástico, cubos o sobre periódicos en el salón del salón frente a la mirada de los demás y bajo la supervisión de su captor. Perdieron hasta la última gota de dignidad. Llegó entonces un punto de inflexión definitivo en el que el ecosistema familiar colapsó por completo. Matsunaga, desde la comodidad de su sillón, emitió la orden más perversa. A partir de ese momento, él ya no se encargaría personalmente de los castigos. Serían ellos mismos quienes lo harían. Si la madre cometía un error, él no la electrocutaba. Obligaba al esposo a tomar los cables y a picar la descarga. Si el esposo se negaba, la descarga recaía sobre la hija pequeña. El chantaje emocional era tan abrumador que las víctimas comenzaron a torturarse unas a otras, llorando y pidiéndose perdón en susurros mientras cumplían las órdenes. Los convirtió en sus propios verdugos, aniquilando el instinto de protección familiar y reemplazándolo por un único objetivo: sobrevivir al siguiente minuto sin importar el costo. El patriarca, Takashige Ogata, el hombre que había construido una vida de esfuerzo para proteger a su linaje, fue quien sufrió la peor parte. Las actas judiciales detallan cómo este hombre fue reducido a una mera cáscara vacía, temblando en una esquina del salón. Matsunaga se ensañó especialmente con él porque representaba la autoridad que deseaba usurpar. Lo obligó a aplicar las descargas eléctricas a sus propias hijas y a sus nietos, destrozando su psique hasta un punto cercano a la locura. Cuando un padre se ve forzado a infligir agonía a sus propios descendientes para evitar una masacre mayor, su mente literalmente se fractura. No existe terapia capaz de reparar ese nivel de culpa. Takashige dejó de hablar, dejó de luchar y aceptó que habían descendido a un infierno del que nadie vendría a rescatarlos. Uno de los aspectos más inquietantes de este secuestro múltiple no es solo lo que ocurría puertas adentro, sino el silencio absoluto que se percibía desde el exterior. ¿Cómo era posible que en un bloque de apartamentos en Japón nadie escuchara los gritos ahogados o percibiera el hedor de la desesperación? La respuesta es que el terror actúa como la mordaza más efectiva. Las víctimas estaban tan condicionadas, con su sistema nervioso anclado en una respuesta de congelación por trauma agudo, que aprendieron a retorcerse de dolor en absoluto silencio para no enfurecer al captor. Masticaban sus propios gritos. Mientras tanto, Matsunaga salía a la calle a hacer sus compras, impecablemente vestido, saludando amablemente a los vecinos en el ascensor, proyectando la imagen de un ciudadano ejemplar. Takashige Ogata, el patriarca, que había soportado meses de desnutrición severa y humillaciones constantes, finalmente sucumbió. Una noche de invierno, su corazón, debilitado por el estrés crónico, el terror y la falta de nutrientes, dejó de funcionar. Falleció en el suelo del apartamento, rodeado de su familia. Fue el primer cadáver en aquel espacio reducido y el inicio de una espiral de demencia aún más profunda. La presencia de un cuerpo sin vida en medio del salón planteaba un grave problema logístico para un psicópata preocupado por las apariencias.
Matsunaga no podía llamar a las autoridades fingiendo un accidente, pues las marcas de las quemaduras provocadas por las descargas eléctricas eran innegables. Además, Takashige era la principal fuente de ingresos. Si el mundo descubría su fallecimiento, las cuentas bancarias se bloquearían y el flujo de dinero se interrumpiría. Matsunaga necesitaba que el patriarca desapareciera sin dejar rastro físico. Y dado que se consideraba un ser demasiado refinado para ensuciar su vestimenta de diseño con los restos de un anciano, tomó la decisión más destructiva posible. Ordenó a la esposa, a las hijas y a los nietos del difunto que se encargaran ellos mismos de la eliminación del cuerpo. Una abuela, sus hijas y unos niños pequeños, completamente quebrantados por el dolor y el terror, fueron obligados, bajo la amenaza constante de los cables eléctricos, a tomar cuchillos de cocina, sierras y cualquier herramienta disponible para desmembrar el cadáver del hombre a quien más habían amado. Fueron forzados a trocear a su propio padre y abuelo en el baño de aquel diminuto apartamento, mientras Matsunaga supervisaba la operación dando instrucciones precisas, como si se tratara de una tarea industrial. El proceso de ocultación no terminó ahí. Para evitar que el olor de la descomposición alertara a los vecinos, Matsunaga ordenó que hirvieran cada parte en grandes ollas en la cocina. Posteriormente, obligó a la familia a pasar los restos hervidos y los huesos por picadoras de carne y batidoras, reduciendo el cuerpo del anciano en una especie de pasta líquida y grisácea. Esa sustancia macabra era depositada en botellas de plástico y los propios familiares debían deshacerse de ella virtiéndola poco a poco por el inodoro o arrojándola al océano durante travesías nocturnas en ferry. Borraron hasta el último átomo del patriarca. Al obligar a la familia a participar en la ocultación del cuerpo, Matsunaga los convirtió a todos en cómplices legales. Destruyó cualquier posibilidad de que alguien buscara ayuda en la policía, pues en la mente de estas víctimas, ellos mismos se habían convertido en monstruos. Matsunaga se lo repetía constantemente. Si acudan a la policía, serán encarcelados por lo que le han hecho al abuelo. Construyó barrotes invisibles e irrompibles dentro de sus conciencias, asegurándose de que jamás intentarían escapar. Una vez que el abuelo desapareció por las tuberías, se rompió el último dique de contención moral que quedaba en la familia. Matsunaga descubrió que el terror, el hambre y la electricidad eran más poderosos que cualquier lazo de sangre. Implementó un sistema de supervivencia en el que solo se alimentaba al miembro de la familia que se mostrara más agresivo y cruel con los demás. Para obtener un trozo de pan mohoso, había que agredir a la propia madre o delatar al esposo por haber susurrado durante la noche. Generó un ambiente de paranoia tan enfermizo que la familia comenzó a competir salvajemente por las migajas del captor, perdiendo por completo cualquier rastro de compasión humana. Mantener a 6 personas con vida, aunque fuera con sobras y bajo vigilancia constante, empezó a resultar logísticamente incómodo para Matsunaga. Además, el dinero obtenido mediante extorsión no duraría para siempre. Decidió entonces que el número de cautivos debía reducirse drásticamente. Fiel a su estilo de no involucrarse directamente, instauró lo que podría denominarse la rueda de la muerte. Sentaba a la familia en círculo en el salón y los obligaba a votar democráticamente quién sería el siguiente en morir, bajo el argumento de que, así, los demás tendrían más comida y menos castigos. La esposa del fallecido, Shizumi, una mujer que había sido humillada durante meses, quemada con cables y forzada a triturar a su propio esposo, vio cómo las miradas aterrorizadas de su familia se posaban sobre ella. El instinto de supervivencia animal que Matsunaga había implantado en sus cerebros superó cualquier vestigio de humanidad. Entre llantos desesperados y bajo la amenaza de que si no elegían, él los mataría a todos lentamente, la propia familia votó para que Shizumi fuera la siguiente. Matsunaga, desde su sillón, simplemente sonrió y asintió, entregándoles los cables para que llevaran a cabo la tarea.
Una vez que Shizumi sucumbió bajo las manos temblorosas de sus propias hijas y su yerno, el proceso de eliminación se repitió. El baño volvió a convertirse en un escenario de pesadilla, con la ebullición y trituración del cuerpo. Cada procesamiento los hundía más en la locura. Con los padres eliminados, la dinámica de poder se volvió aún más asfixiante. La atención de Matsunaga se centró en Rieko y su esposo Katsuya. Rieko había llegado creyendo que ayudaría a su familia con un problema financiero, y ahora se encontraba atrapada con sus 2 hijos, habiendo participado en el exterminio de sus propios padres. Su mente entró en un estado catatónico, incapaz de reaccionar, llorando en silencio en una esquina día y noche, mientras Matsunaga la utilizaba como objeto de abuso psicológico. Katsuya, el esposo de Rieko, era el único hombre adulto que quedaba con vida. En circunstancias normales, podría haber enfrentado físicamente a Matsunaga, pero el captor era un cobarde brillante que jamás peleaba de frente. Debilitó a Katsuya hasta convertirlo en un espectro, negándole agua y comida durante tantos días consecutivos que apenas podía sostener su cabeza. Lo humilló frente a su esposa e hijos, obligándolo a arrastrarse y suplicar por migajas de pan, destruyendo no solo su cuerpo, sino su rol protector como padre. El final de Katsuya fue igualmente humillante. Matsunaga ordenó a Junko y a la propia Rieko que tomaran los cables. El colapso mental de la esposa, viéndose forzada a acabar con la vida del padre de sus hijos bajo la atenta mirada del captor y de los propios niños, que observaban la escena como si fuera una representación, es difícil de concebir. Seguir los pasos de ocultación del cuerpo se convirtió para ellas en una tarea doméstica más. Encendieron los fogones, hirvieron los restos y los pasaron por la picadora para arrojarlos al océano, borrando a Katsuya de la faz de la tierra para siempre. Con los 3 adultos protectores eliminados, Matsunaga centró su atención en los objetivos más moldeables, los 2 niños de 10 y 5 años. Comenzó un proceso de adoctrinamiento, convenciéndolos de que sus padres y abuelos eran personas malvadas que les odiaban y que él era el único adulto bueno y poderoso que les protegería si le obedecían ciegamente. Les daba caramelos y pequeños privilegios cuando insultaban a su propia madre. Llegó el día en que Matsunaga decidió que Rieko, convertida ya en un fantasma deprimido e inútil para sus fines, debía ser la siguiente. Cruzó entonces la última línea roja. Ordenó a su propio hijo e hija que la ejecutaran. Las actas judiciales de este punto son de una oscuridad insoportable. Rieko no gritó ni se defendió. Su mente simplemente se apagó. Para una madre, presenciar cómo la mente de sus pequeños será distorsionada hasta convertirlos en instrumentos sin empatía, constituyó un dolor infinitamente superior a cualquier descarga eléctrica. Se rindió y aceptó su destino como la única vía de escape posible. Con Rieko fallecida, en el apartamento solo quedaban 4 personas: Matsunaga, Junko y los 2 niños. Matsunaga pronto se dio cuenta de que los niños ya no le eran de utilidad. No tenían cuentas bancarias que vaciar, ni podían solicitar préstamos. Peor aún, representaban un alto riesgo logístico, ya que si alguna vez salían de ahí, podrían hablar. Decidió que debían desaparecer. Ordenó a Junko, la tía de los pequeños, que ejecutara la acción. Los niños, que poco antes creían que Matsunaga era su protector y que habían hecho lo correcto al obedecer, se vieron acorralados. Las transcripciones describen sus súplicas de piedad, su incomprensión ante el hecho de que Junko, convertida en un autómata obediente, les aplicara los cables hasta que dejaron de respirar en el salón. Matsunaga activó por última vez su fábrica de destrucción de pruebas, ayudando a Junko en esta ocasión para acelerar el proceso. Al amparo de la madrugada y la indiferencia del vecindario, arrojaron los restos al océano. Una familia entera, de 7 miembros, había sido borrada del mapa y reducida a una pasta gris. El silencio que debió reinar entonces en aquel apartamento de Kitakyushu debió ser ensordecedor. Donde antes había una familia llena de vida, ahora solo quedaba olor a lejía industrial y 2 personas: el titiritero Futoshi Matsunaga y su esclava perfecta, Junko. Junko se encontraba completamente sola en el mundo. Había participado activamente en la desaparición de toda su familia.
Matsunaga ya no necesitaba esforzarse para controlarla. Sin embargo, el dinero extorsionado se estaba agotando y requería nuevas fuentes de ingresos para mantener su lujoso estilo de vida. Contaba con una ventaja aterradora. Junko, con su cerebro completamente reprogramado, se había convertido en la cómplice y señuelo perfecto. Con su aspecto de mujer frágil y educada, de buena familia, Junko era la fachada ideal para atraer a nuevas presas. Nadie sospecharía que esa mujer de voz suave era la puerta de entrada a un infierno. La maquinaria del mal se puso en marcha de nuevo. Matsunaga fijó su atención en una nueva víctima vulnerable, una mujer que traía consigo a su hija de 17 años. Utilizando el mismo manual de manipulación, falsa empatía, mentiras sobre deudas inexistentes y promesas de protección, consiguió que ambas cruzaran el umbral del apartamento maldito. Una vez que la puerta se cerró, la pesadilla se reinició con precisión quirúrgica. Lo verdaderamente escalofriante de esta segunda fase es cómo Matsunaga había perfeccionado su metodología del terror hasta el punto de que el ecosistema funcionaba casi de forma autónoma. Apenas necesitaba levantar la voz. Había delegado el trabajo sucio. Junko y las nuevas víctimas estaban tan atemorizadas que se vigilaban y se infligían daño mutuamente bajo la amenaza constante de represalias. Sin embargo, la historia de la criminología demuestra que todo psicópata narcisista comete un error fatal: el exceso de confianza. Matsunaga se creía un dios intocable. Llevaba años operando sin que las autoridades japonesas sospecharan de su existencia. Este nivel de impunidad lo volvió descuidado y arrogante. Comenzó a dejar a las víctimas solas durante más tiempo, convencido de que el lavado de cerebro era tan profundo y el miedo a los supuestos sicarios de la yakuza tan real que ninguna se atrevería jamás a escapar. Subestimó el instinto de supervivencia más primitivo del ser humano. Y ese error de cálculo narcisista fue el principio del fin. Una mañana del año 2002, aprovechando un descuido mínimo de Matsunaga y Junko, la joven de 17 años encontró una brecha en la vigilancia. En un acto de valentía suprema logró abrir la puerta del apartamento y salir corriendo a la calle. Es difícil imaginar el terror de esa carrera con la sensación constante de que en cualquier momento la atraparían por la espalda. Pero no se detuvo. Corrió hasta encontrar a sus abuelos para contarles la historia más aterradora de la historia reciente de Japón. Cuando la adolescente irrumpió en la comisaría de Kitakyushu, los agentes pensaron que sufría un episodio psicótico severo. Una joven temblando incontrolablemente, narrando una historia sobre cables eléctricos, un secuestrador con traje de diseñador, desmembramientos en el baño y ollas hirviendo restos humanos. Para los policías, acostumbrados a crímenes convencionales, aquello sonaba a una película de terror de serie B, no a la realidad de su ciudad. El nivel de perversión era tan extremo que la principal barrera que tuvo que superar la víctima no fue solo escapar de su captor, sino convencer a las autoridades de que su relato era verídico. Finalmente, ante la insistencia desesperada de la joven y sus abuelos, la policía realizó una redada en el apartamento. El contraste visual que encontraron los agentes al derribar la puerta fue tan brutal que quedaron paralizados. Por un lado, hallaron a la madre de la joven en un estado de desnutrición tan severo que parecía un esqueleto viviente. Por otro lado, sentado en el sofá con una calma aterradora y su habitual sonrisa, se encontraba Futoshi Matsunaga. No intentó huir ni opuso resistencia. Miró a los agentes armados con absoluta arrogancia, convencido de que, al no haberse manchado las manos directamente, era legalmente intocable. Los investigadores se enfrentaron al clásico dilema: sin cuerpos, no hay crimen. En el interrogatorio, Matsunaga desplegó todo su carisma manipulador, negando cualquier implicación y tachando a la joven fugada de mentirosa compulsiva. Pero lo más escalofriante fue el interrogatorio de Junko Ogata. La mujer que había acabado con su propia familia estaba tan profundamente sometida que, incluso estando en una habitación separada de su captor, se negó a confesar. Protegió a su verdugo repitiendo como un autómata las mentiras que él le había implantado. Sin confesiones y sin cuerpos, el caso estaba en un punto muerto. Sin embargo,
los investigadores regresaron al apartamento con equipos de criminología avanzada. A simple vista el lugar estaba impecable, oliendo a lejía, pero cuando los forenses comenzaron a levantar los desagües del baño y a desmontar las tuberías centímetro a centímetro, la caja de Pandora se abrió. Encontraron sierras de carpintero, cuchillos, la picadora de carne y restos biológicos incrustados en las roscas internas de los electrodomésticos que la familia había lavado obsesivamente. Los análisis revelaron la presencia de diminutos restos de ADN humano, cartílagos y microfragmentos de hueso que confirmaban el relato de la joven. Enfrentada a las pruebas irrefutables de ADN y tras pasar meses en aislamiento, separada por fin de la influencia destructiva de Matsunaga, el muro mental de Junko Ogata comenzó a resquebrajarse. El efecto anestésico del lavado de cerebro se fue disipando y la realidad de sus actos cayó sobre ella como una losa de hormigón. Entonces, Junko comenzó a hablar. Durante días enteros confesó ante los detectives. Las actas judiciales recogen que agentes de policía con años de experiencia tuvieron que solicitar pausas en los interrogatorios, incapaces de soportar la crudeza de los detalles. Cuando el juicio comenzó, Japón entero pudo observar el rostro del mal. Matsunaga entró en la sala del tribunal con su habitual sonrisa arrogante, impecablemente vestido. Declaró con una frialdad espeluznante que era inocente de todos los cargos. Su argumento principal sostenía que él jamás había tocado a ninguna de las víctimas, acusando directamente a Junko y al resto de la familia de haberse enloquecido y haberse asesinado unos a otros por disputas económicas internas. Intentó convencer al tribunal de que él era un mero espectador atrapado en una sangrienta disputa familiar. Afortunadamente, el sistema judicial no se dejó cegar por la verborrea de este individuo carismático. Los jueces comprendieron un principio fundamental. La tortura psicológica, el lavado de cerebro y el uso del terror para anular la voluntad de un ser humano constituyen armas tan letales como cualquier arma de fuego. Futoshi Matsunaga fue declarado culpable de haber diseñado, dirigido y ejecutado el exterminio sistemático de 7 personas, incluyendo a 2 menores de edad, utilizando la mente humana como principal instrumento de destrucción. La sentencia fue la máxima permitida por la ley: la pena de muerte. Por primera vez en todo el proceso, la sonrisa desapareció de su rostro al comprender que su complejo de deidad se había estrellado contra la justicia. El veredicto que dividió a la sociedad japonesa en un debate moral sin precedentes fue el de Junko Ogata. ¿Qué hacer con una mujer que había hervido los restos de toda su familia, pero que lo había hecho bajo un estado de coacción y lavado de cerebro tan absoluto que su mente estaba literalmente secuestrada? La fiscalía solicitó también la pena capital para ella, argumentando su participación material en los crímenes. Sin embargo, la defensa, apoyada en informes psiquiátricos, demostró que Junko era una víctima más de Matsunaga, una cáscara vacía privada por completo de su libre albedrío. Finalmente, el tribunal la condenó a cadena perpetua. Junko Ogata pasará el resto de sus días en una celda, lidiando en absoluta soledad con el eco de los gritos de su propia familia. El caso de Kitakishu nos deja una pregunta difícil de digerir. ¿Qué tan firme es realmente tu voluntad cuando el miedo y el agotamiento te vacían por dentro? Matsunaga no usó más que tiempo, descargas eléctricas y un conocimiento brutal de nuestras debilidades para convertir el amor en obediencia automática. Y ahora te pregunto directamente a ti. ¿Dónde trazas la línea entre la víctima y el cómplice cuando la mente ya ha dejado de pertenecerte? El debate está abierto. Te leo en los comentarios. Si esta historia te ha removido o identificas algo similar en tu entorno, por favor no lo ignores. Pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida de control y una vida libre. Y si este tipo de historias te invitan a mirar la realidad con otros ojos, te agradecería que dejaras tu me gusta en este video y te suscribieras al canal para no perderte los próximos análisis. Activa la campana de notificaciones.
Tu apoyo permite que estos casos sigan viendo la luz. Nos vemos a la próxima.